Hoy en Diario Palmero estamos con Borja Perdomo, que se ha hecho con la Secretaría General del PSOE en la isla de La Palma frente a Sergio Matos y ha obtenido un 63% de los votos. Borja, buenos días. Lo primero, enhorabuena por esta victoria. Buenos días y muchas gracias a Diario Palmero también. Y bueno, pues ahora lo que nos toca es mucho trabajo por delante y bueno, conformar ahora todo el equipo de cara al Congreso, que es el 30 de este mes. ¿Cómo te enfrentas a este nuevo cargo dentro del partido? Bueno, sobre todo con una responsabilidad enorme, ¿no? Antes de seguir hablando, me gustaría agradecer también el trabajo de los militantes, que al final, tanto los compañeros como las compañeras fueron a votar ese día, con un 73% de participación. Y bueno, pues yo creo que fue una jornada tranquila y que al final lo que se trataba es de que ganara el Partido Socialista. No, pues es verdad que hay un ganador yo no lo quiero llamar perdedor, porque al final somos compañeros dentro del mismo partido, y además considero que Sergio Matos es un magnífico compañero y una persona que tendrá que seguir aportando y estando dentro de la organización. Pero bueno, sobre todo con ilusión y con una responsabilidad grande, la de intentar revertir o mejorar la situación del Partido Socialista en la isla de La Palma. ¿Qué crees que vas a poder aportar a tu nuevo cargo que no aportase tu predecesor, Anselmo Pestana? Bueno, ante todo, Anselmo Pestana, agradecerle el trabajo porque han sido muchos años. Anselmo Pestana es un político, un referente, no en La Palma, sino en Canarias, del Partido Socialista. Tenemos que recordar también que ha obtenido, hoy en día es delegado del Gobierno, y bueno, durante su etapa también hemos obtenido unos resultados magníficos y unos logros magníficos hace unos años, ¿no? Es verdad que la situación ahora mismo no era la mejor situación orgánica que tenía el partido. Veníamos de unas elecciones en el año 2023 donde hemos perdido en algunos ayuntamientos en los que gobernamos, hemos perdido el Cabildo Insular, hemos perdido el gobierno de Canarias, y bueno, ahora mismo lo que necesita el partido es mucho trabajo por delante, sobre todo con las agrupaciones locales. Al final, los partidos políticos, el que no entienda que un partido político se construye desde las bases, o sea, lo principal son las bases. Al final los militantes y los compañeros que están en las distintas agrupaciones locales son la voz del partido en la calle. Por lo tanto, ahora mismo lo que denoto yo es un poco de falta de ilusión, desmotivación a lo mejor en esas agrupaciones, y será uno de los primeros trabajos que tengamos que hacer, trabajar conjuntamente con ellos para intentar motivarlos y bueno, ir trabajando de cara a 2027, que puede parecer que queda muy lejos, pero estamos ahí prácticamente. Yo creo que esa es una de las principales cuestiones. Ahora toca formar un equipo de hombres y mujeres en la Ejecutiva Insular, comprometidos con el partido y con el trabajo con la isla y con las agrupaciones, y empezar a caminar con esos objetivos. Es difícil, no es tan, o sea, las agrupaciones donde no gobierna siempre es más complicado que donde está gobernando. Tenemos alcaldes ya consolidados en distintos municipios, y bueno, lo que se trata es trabajar conjuntamente con ellos y que sientan que tienen un partido a nivel insular que los respalda y que está con ellos. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles van a ser tus funciones como secretario general del PSOE en La Palma y qué te va a permitir este cargo en la defensa de los intereses de la ciudadanía palmera? Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que tener un partido fuerte y unido. El partido, bueno, pues determinadas cuestiones que han ido pasando, pues faltaba unidad en el propio partido, y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Aparte del trabajo, esa unidad. Tenemos que tener un partido fuerte en la isla de La Palma, porque ante todo el partido tiene que defender los intereses de la isla de La Palma. Si no tenemos un partido fuerte en la isla de La Palma, donde en determinados momentos, como pasa en todas las organizaciones políticas, a lo mejor algún tema específico para La Palma creemos desde el Partido Socialista que es bueno, pero a lo mejor en Madrid o en Tenerife y Gran Canaria nuestro propio partido no lo entiende así. Si no tenemos un partido fuerte en el que vayamos todos a una y defendamos esos argumentos ante nuestro partido y ante la población y ante pues nuestros también adversarios políticos, al final es la imagen que yo creo que tenemos que darle al ciudadano.
de que el partido está unido, fuerte, que está defendiendo los intereses de La Palma y sobre todo trabajando por los que más necesitan en este momento que se les eche una mano. El Partido Socialista es un partido que siempre, como no puede ser de otra manera, ha llevado la bandera social de igualdad y sobre todo de atender a los colectivos más vulnerables, y es lo que tenemos que defender, seguir defendiendo. Ahora tenemos muchísimas problemáticas encima de la mesa en la isla, como la vivienda, como las infraestructuras, el turismo, pues que se tienen que, la recuperación del Valle del Irani, que se tienen que hacer con planificación, y el Partido Socialista ahí tiene mucho que decir y mucho que aportar a la ciudadanía palmera, tanto donde gobernamos como donde estamos en la oposición. Como has mencionado, el partido ha perdido poder territorial respecto a la anterior legislatura. ¿Cuáles son los planes para mejorar la posición del Partido Socialista, concretamente en esta isla, de cara a las elecciones de 2027? Bueno, pues yo creo que una de las claves es ilusionar a la gente otra vez. Si tú no tienes a la gente, a los propios militantes, o sea, tú no puedes pretender que la gente de la calle, el que nos vota, se ilusione y vote al Partido Socialista si ve que hay un Partido Socialista débil y que no está unido. Yo creo que eso es una cuestión clara. Y después que nos vean tomando decisiones que a veces gustarán más, a veces gustarán menos, pero que el partido toma decisiones en favor, en este caso, de la mayoría, porque las decisiones, cuando se toman, muchas veces no pueden contentar a todo el mundo, pero sí que toma decisiones en favor de la mayoría social o de la mayoría de la isla de La Palma. Y yo creo que eso es una de las cuestiones claras. Aparte de hacer un trabajo fundamental, como te dije anteriormente, con las agrupaciones, porque ahí tendremos que confeccionar listas, ayuntamientos, compañeros que quieran dar el paso, unos seguirán, otros vendrán, pero bueno, también es importante llegar a esos colectivos deportivos, vecinales, dando un mensaje único, o sea, explicando cuál es la postura del partido en determinados asuntos, y lo que no vale es que vayamos unos por un lado y otros por otro lado, sino que el partido, yo creo que esa es una de las claves más importantes, seguir haciendo propuestas, seguir en donde estemos, pues criticando lo que creemos que no se está haciendo bien, y al final, pues representar o que la gente, los vecinos, porque además somos un partido de gobierno en la isla de La Palma, que los vecinos, es verdad que la legislatura pasada pasaron unas cuestiones que pues, históricamente no se habían vivido en la isla, una pandemia primero, un volcán, y eso, quieras o no, pues también genera un desgaste pues en el que gobierna, por mucho que intentes a veces hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, lo que tenemos es que demostrarle al ciudadano otra vez que es necesario que el Partido Socialista vuelva a los gobiernos insulares y locales, en este caso. Y es el trabajo muy duro, es un trabajo muy duro que habrá que hacer con dedicación de muchas horas, pero bueno, creo que lo podemos conseguir y vamos a trabajar en conseguirlo otra vez. Ahora mismo, bueno, Partido Popular y Coalición Canaria ostentan un mayor poder tanto a nivel regional como insular, y paralelamente existe un cierto descontento generalizado respecto a algunas medidas de la reconstrucción que desde el PSOE nacional se están retrasando. Concretamente hablamos del 60% de la bonificación del IRPF y los 100 millones del plan de pagos de 2024 que todavía no se han transferido. Mi pregunta es si crees que esta situación, el retraso en la aplicación de estas medidas, puede perjudicar de alguna manera la visión del partido aquí en la isla. A ver, con respecto al IRPF, el planteamiento que se hizo siempre era de incluirlo en los presupuestos. La idea era intentar ver si hasta este mes de marzo se podían llegar a aprobar esos presupuestos generales del Estado, que en caso de no poderse aprobar, pues bueno, se haría vía decreto como se planteó. El compromiso está y se va a realizar. Lo de los 100 millones, pues es verdad que se pagó la primera anualidad, ahora falta la anualidad del año pasado, que entiendo que bueno, pues vendrá dentro de ese paquete de medidas para La Palma cuando se tengan que firmar también esos decretos. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema por que lleguen esos recursos. Pero también quiero decir, el resultado electoral del PSOE en la isla de La Palma en 2023 a nivel nacional fue bueno, fue un buen resultado. De hecho, tuvimos un senador por la isla de La Palma que no teníamos y obtuvimos el tercer diputado por la provincia de Tenerife. Por lo tanto,
Yo creo que la gente diferenció, la gente entendió, incluso los resultados en el Valle fueron buenos, entendió que lo que estaba llegando en ese momento del Estado o lo que estaba poniendo el Estado sobre la mesa era bueno, y yo quiero poner determinados ejemplos, ¿no? O sea, los que hoy exigen al Estado siempre y continuamente y le achacan las culpas prácticamente de todas las cuestiones, vemos que pues tampoco cumplen las promesas y tampoco cumplen las cuestiones que llevaban en campaña electoral. Te pongo algunos ejemplos. La recuperación agrícola del Valle está siendo un caos monumental después de que cambió el gobierno. Te lo dicen los agricultores. No se sabe nada de las ayudas a pérdida de renta, no se sabe de la congelación del POSEI, no se sabe del 20% del PDR que falta que pagar a las fincas que ya están recuperadas, no se ha conectado, no se ha abierto la LP2, que era una promesa electoral urgente, que en 15 días me decían a mí que yo tenía que abrir la carretera, y bueno, ya llevan 1 año y 9 meses casi y no han hecho absolutamente nada. La vivienda, en aquel momento se actuó, se compró la poca vivienda que había en la isla de La Palma para ponerla a disposición, y se tuvo que tirar de estos contenedores, viviendas modulares y casas para un poco cubrir la necesidad que había después del volcán. Coalición Canaria decía que esas casas tenían que salir urgentemente, que tenían que tener fecha de caducidad, y bueno, con 30 millones de euros que tienen en el Cabildo no hemos visto ni ningún proyecto de vivienda ni ninguna construcción de vivienda nueva. Por lo tanto, el 25% que tiene que poner el gobierno de Canarias para la recuperación de las infraestructuras que se perdieron. Tampoco sabemos nada. Por lo tanto, a mí la verdad es que me hace gracia a veces cuando se pone todo el foco en el Estado, cuando gobierno de Canarias y Cabildo no están cumpliendo lo que tienen que hacer. Y yo quiero decir, el gobierno de España ha estado, estará y seguirá estando. Estuvo durante la emergencia. ERTE, ayudas a empresas que a día de hoy, las que siguen sin poder abrir, pues siguen cobrando, como no puede ser de otra forma, esas ayudas. Planes de empleo, ya se ingresó una parte de las infraestructuras, perdón, de los recursos para las infraestructuras que se perdieron. Los sensores, no nos olvidemos, los sensores de Puerto Nava y La Bombilla están financiados con dinero del Estado. Todos los fondos que han venido para agricultura están financiados con fondos del Estado a través del gobierno de Canarias. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de esas cosas. O sea, yo lo que pregunto es, ¿qué sería de la isla de La Palma en estos momentos si no se hubieran puesto los recursos que se pusieron en ese momento y los que se siguen poniendo? Por lo tanto, yo quiero que se ingresen los 100 millones, obviamente, y le pedimos al gobierno que lo haga lo más rápido posible. Estoy seguro que el IRPF se resolverá, espero que sobre el mes de abril pueda estar resuelto, y bueno, y lo que pido al resto de administraciones es que tengan el mismo compromiso que está teniendo el Estado, y yo creo que independientemente de la bulla que se genera muchas veces, ahí están los datos electorales de las elecciones nacionales, y yo creo que bueno, pues ahora mismo pues la población de la isla de La Palma creo que está viendo en el Estado pues un aliado que está cumpliendo con sus cuestiones. Los que no cumplen, como te digo, a veces son otros, ¿no? ¿Cuáles crees que son las probabilidades de que el Partido Socialista se haga con el Cabildo Insular en las próximas elecciones? Bueno, vamos a trabajar por probabilidades. En política son difíciles, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es trabajar todo lo posible. Yo creo que al final es cuestión de que la gente analice, ¿no? Lo que había, lo que hay, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que se prometió. Entonces, vamos a ver, todavía quedan 2 años y pico de legislatura, y bueno, nosotros lo que vamos es a trabajar para demostrarle a la población de la isla de La Palma que La Palma necesita que pues, el PSOE vuelva a estar aquí, vuelva a estar liderando, en este caso, la administración insular, y es lo que vamos a tratar de hacer. Pero bueno, es verdad que es una cosa que no se puede prever. Tampoco preveíamos que los resultados de 2023 fueran los que fueron, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos haciendo una posición clara, sin generar, yo creo que falsas expectativas. Estamos poniendo datos sobre la mesa. Yo cada vez que hago una crítica la hago con datos,
no la hago porque me invente o porque quiera dañar en ese momento al gobierno, siempre se hace con datos sobre la mesa, y también hemos aportado muchas cosas que no se han cumplido, incluso acuerdos plenarios que han salido por unanimidad, que vemos que pasa el tiempo y no se cumplen. La isla ahora mismo necesita, o le cambian, o cambia el timón de repente y empiezan a trabajar en seguir mejorando infraestructuras, en seguir mejorando, en seguir apoyando a la agricultura, en tener clara una hoja de ruta turística, en sacar adelante determinados proyectos de infraestructuras turísticas que le hacen falta a la isla de La Palma. Y lo que vemos a día de hoy es que no se construye ningún tipo de obra pública. Lo que vemos es que, bueno, pues sí, se reparte mucha subvención, porque es verdad que a los colectivos hay que apoyarlos, pero después cuando vemos la capacidad inversora del Cabildo en la isla, porque el Cabildo está para ayudar a los ayuntamientos, pero también para invertir en la isla de La Palma, y vemos que prácticamente las inversiones se las han delegado prácticamente todas a los ayuntamientos, la responsabilidad de invertir, y el Cabildo está como un mero actor allí, secundario, viendo lo que está pasando en cada momento, pero yo no veo iniciativa del Cabildo, yo no veo que se impulsen medidas que tengan un efecto inmediato en la sociedad de la isla, y es lo que notamos y es lo que hemos dicho en muchos plenos. Volvemos a aprobar un presupuesto de 2025 que no contiene inversión para la isla de La Palma. El dinero de la vivienda está ahí desde hace un año. No sé, creo que faltan muchas cuestiones, y eso es por lo que tenemos que pelear, trabajar, y bueno, ya la gente cuando lleguen las elecciones elegirá y definirá lo que corresponda, ¿no? Pero que vamos a intentar recuperar el Cabildo y vamos a trabajar en ello desde ahora hasta 2027. Ahora profundizaremos sobre estos temas. La autocrítica es un ejercicio fundamental para cualquier político, tanto esté gobernando como esté en la oposición. ¿Cuál es tu crítica al trabajo del PSOE en La Palma en general y también de manera específica en la reconstrucción? Bueno, yo analizo, ¿no?, los resultados de 2027. Hay que ser realistas. Hubieron determinadas medidas que quizás no supimos enfocar bien desde entrada, como puede ser el IRPF, como puede ser el tema del valor real, donde, bueno, pues en un primer planteamiento parecía que era una medida que no podía salir, y al final pues se demostró que salió, pero después también creo que hicimos todo lo que pudimos, pero claro, estábamos ante una situación que desbordaba todo lo que y la gente estaba muy desesperada. Los datos están ahí, se hicieron carreteras en tiempo récord, se intentó comprar toda la vivienda que había en ese momento para que los afectados pudieran estar por lo menos en unas mínimas condiciones de habitabilidad. Ayudas, se repartieron ayudas directas a los afectados, pues todo lo que te dije anteriormente que viene del gobierno de España. Yo creo que se hizo todo lo que se pudo. Ante una catástrofe de esta, pues puedes pensar que todo es poco, ¿no? Y es verdad, todo lo que hagas es poco. Y bueno, pues yo creo que esa fue una de las principales razones por la que al final los vecinos y vecinas de la isla pues decidieron por la opción política que no gobernaba en ese momento. Y esos son pues los resultados, creo que han sido los resultados electorales. Ahora lo que hace falta es demostrar que el ritmo ha bajado, porque ha bajado el ritmo, y que bueno, que no estábamos tan equivocados en lo que estábamos haciendo. Y bueno, en eso es en lo que estamos, y yo hago crítica de pues que bueno, es verdad que muchas cosas quizás se pudieron hacer de otra manera, pero también tenemos que dar a entender a la opinión pública que estábamos en una situación que nos desbordaba. O sea, que estamos intentando tomar medidas para solucionar las cosas, que a todo el mundo no se podía llegar en las mismas igualdad, no igualdad, sino con la misma rapidez que necesitaban en ese momento, porque había temas muy complicados. Volcán que estaba arrasando todo lo que encontraba por delante, que nos dejó a la gente sin vivienda, dejó sin su medio de trabajo a los agricultores, incomunicó una comarca como el Valle clave, la partió en dos, o sea, paralizó el sitio turístico más importante de la isla, que es Puerto Nao. Ante todo eso, pues aunque uno intente poner todo lo que puede, pues al final, pues oye, las cosas, los vecinos consideraron que
ese trabajo no era el correcto y se fueron a la otra opción política y es la que gobierna. Vamos a ver ahora estos 4 años qué es lo que pasa y bueno, yo sinceramente, yo de lo que hice, del trabajo que hice, yo me siento satisfecho porque dimos todo lo que pudimos en ese momento y bueno, me quedo con eso y a seguir trabajando, que es lo que he hecho. Yo no he bajado los brazos, quizás otra persona o podía haber bajado los brazos y haber dicho, bueno, pues hasta aquí, ahora estoy en la oposición, pero yo creo que hemos seguido trabajando en la misma línea, con intensidad, precisamente para que los que confiaron en nosotros, y esperamos que sean muchos más de cara a las próximas elecciones, digan, oye, pues... aunque no gobiernan y aunque no toman decisiones de gobierno, pero siguen estando ahí fiscalizando, proponiendo y trabajando por el bienestar de la isla, ¿no? El próximo 30 de marzo se celebra en Villa y Puerto de Tazacorte el Congreso Insular del partido. ¿Qué posibilidades otorga un evento de este tipo para la defensa de los intereses de los palmeros y las palmeras? Bueno, ahí se celebrará, como tú dices, el Congreso, donde se elegirá una ejecutiva insular, un comité insular, que es el máximo órgano que tiene el partido, pues entre congresos, ¿no? Y bueno, de ahí, con una ponencia marco que ya está elaborada y que se están presentando enmiendas por todas las agrupaciones, pues saldrá una hoja de ruta de la que tiene que seguir en determinados aspectos el partido en la isla de La Palma. Es importante que la ejecutiva y el comité estén bien coordinados y trabajen intensamente en distintas áreas, porque eso después se divide en distintas áreas: agricultura por un lado, aguas por otro, infraestructuras, vivienda, cada responsable tendrá su área. Y bueno, ahí es donde veremos en ese congreso cuál es la línea de trabajo y cuáles son las medidas que quiere aplicar el Partido Socialista, porque no son las medidas de Borja, son las medidas de todo el partido. Yo soy una persona que me gusta delegar cuando trabajo y tener un equipo, no es lo que decida Borja. Pues yo puedo tener un planteamiento y mi compañero de partido puede tener otro. Lo que se trata es de sentarnos, hablar, ponernos de acuerdo, y ese es el planteamiento del partido, no el de Borja ni el de otro compañero, sino eso es el planteamiento del partido y es el que tenemos que defender ante los ciudadanos. Pues bueno, ahí se marcarán esas líneas de trabajo y a partir del día 30, después nos viene hasta junio todo el proceso de las agrupaciones locales, de las secretarías locales y demás, pero bueno, a partir del día 30 empezar a trabajar con esa línea de trabajo, coordinado, tener, como te dije antes, un partido fuerte y que la gente, los vecinos y vecinas, perciban que el partido habla con claridad en determinados asuntos importantes y eso es lo más importante que se le puede trasladar al final al vecino de la isla, ¿no? Ya vamos a pasar un poco a tu trabajo como consejero del Cabildo en la oposición. Nos acercamos ya al meridiano de esta legislatura. El balance sobre el trabajo realizado por el Cabildo, creo que ya nos has adelantado muchas de las cuestiones críticas que, en vuestra opinión, no se están materializando en hechos. Has hablado de vivienda, has hablado de reconstrucción agrícola, infraestructuras. Yo lo que te quería preguntar es lo contrario, es decir, ¿hay proyectos o actuaciones que sí haya llevado a cabo el actual equipo de gobierno con las que el PSOE esté de acuerdo o vea como positivas para la isla? Lo más grave de todo esto es que llevamos 1 año y 9 meses y si nos vamos al debate por ejemplo, de la obra pública, yo fui consejero de infraestructura, se ha licitado una obra en 1 año y medio. Eso demuestra la nula capacidad de inversión que tiene este Cabildo, que por cierto, esa obra que se ha licitado ni siquiera ha empezado. Entonces, bueno, recursos que están ahí, que se han ido pasando de un año a otro y no se han ejecutado. Por lo tanto, inversión poca en la isla. El agua, o sea, hablamos mucho del agua, de los problemas que tenemos con el agua en la isla, pero no se adoptan medidas en los presupuestos ni para seguir mejorando las infraestructuras. Cuando llamo mejorar las infraestructuras es seguir mejorando el canal para que no tenga fugas, ayudar a los ayuntamientos a que mejoren sus redes de abastecimiento y no se pierda agua, es verdad. Iniciar o poner en funcionamiento otras infraestructuras como pozos, galerías que puedan poner agua en el sistema y de eso no se habla. Se empieza a hablar de las desaladoras, que yo no te digo que no puedan llegar a hacer falta, pero
lo que no podemos es focalizar el problema a una cosa si no arreglamos lo que tenemos a día de hoy en funcionamiento. La inversión del Concejo en pérdidas de agua ha sido mínima y por lo que preveemos en 2025 va a seguir siendo así, y lo que no vale es alertarnos de que tenemos un problema de agua pero después no aplicar ninguna medida para solucionarlo. Con el tema, tema de la vivienda ya lo hemos hablado, de que de momento no se ha hecho ningún tipo de vivienda. Tenemos también cuestiones como las agrícolas, que también te las comenté, que son las patas más importantes. En cuanto al turismo, se habla de unos datos a medias, porque, el otro día en el Pleno se lo decía la consejera, se saca continuamente a la opinión pública que tenemos los mejores datos turísticos de conectividad y demás, pero resulta que las previsiones para el verano de 2025 es que nuestro principal emisor extranjero, que es Holanda y Alemania, con Holanda se pierdan más de 1.000 plazas aéreas y con Holanda más de 5.000. Que después eso al final lo suma el turismo peninsular, el turismo canario, pero se dan continuamente unos datos que no corresponden con la realidad. Entonces, yo lo que veo es mucha noticia, muchas fotos de que vamos a hacer esto, pero al final no se materializan las cuestiones. Y ahora mismo La Palma necesita la economía de la isla, la da la agricultura, la da las inversiones, la da el turismo. Hay muchos factores que generan economía en La Palma, y es ahora mismo esas áreas donde vemos que se está fallando en la gestión que se está llevando a cabo desde el Cabildo. Por lo tanto, hay medidas buenas que yo he aplaudido. Oye, como aquella bolsa de dinero que dio el Cabildo a los ayuntamientos para que compraran suelo, eso fue una iniciativa del presidente en este caso, y que nosotros apoyamos como no puede ser de otra manera. También nos parece bien que se colabore más con los ayuntamientos para que puedan asumir distintos servicios que quizás no puedan asumir con sus fondos propios, pero más allá de eso, pues el Cabildo tiene que ser el padre de los ayuntamientos. Y ahora más parece, no sé, un tío, ¿no? Que al final no lidera o no marca la diferencia en cuanto a la gestión. Y es una de las cosas que siempre hemos dicho y que echamos en falta. Has hablado de varias cuestiones en las que vamos a profundizar sobre la falta de inversiones reales, que es una de las críticas más repetidas por el partido, tanto hacia el Cabildo como hacia algunos ayuntamientos. De hecho, mencionaste que durante 2024 no ha llegado el presupuesto para esta partida ni al 40% de ejecución. Mi pregunta es, ¿a qué se debe una baja ejecución en inversiones reales en una isla que necesita tanto esas inversiones? ¿Puede tener algo que ver, como esgrimen algunos, con las complicaciones de la burocracia y demás, y el hecho de que de la noche a la mañana no puede haber obras, como se comenta muchas veces? Eso es una falta de gestión absoluta. Vamos a ver. Te pongo un ejemplo. Una subvención se entrega dinero directo. Se entrega y después te lo justifican. La inversión es distinta. La inversión tú tienes que contratar un proyecto, que te lo redacten. Cuando tengas el proyecto tienes que supervisarlo, tienes que aprobar, tienes que buscar una ficha financiera, tienes que licitar, tienes que adjudicar y tienes que iniciar las obras. La planificación en obra pública se tiene que hacer del año anterior al año siguiente, porque si tú empiezas en enero todo este procedimiento que yo te acabo de explicar, posiblemente cuando llegue noviembre estés empezando a ejecutar la obra y ya los fondos los pierdes porque acaba el año. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que, de hecho, el único proyecto que ha sacado a licitación fue un proyecto que quedó ya redactado antes de nosotros salir. ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos dedicado a tapar huequitos, a hacer cositas pequeñas, porque se adjudican directamente y no tienen que pasar por el procedimiento que te estaba comentando, y nos hemos olvidado de que tenemos muchas carreteras que tenemos que mejorar, de que tenemos que seguir generando infraestructuras en la isla de La Palma, pero claro, eso cuesta una gestión, porque hay que estar pendiente de esa gestión, de que los problemas, solventarlos y demás, y que la gestión se tiene que empezar el año anterior. Si tú quieres el próximo año hacer una inversión potente, sabes que desde mitad del año anterior tienes que empezar a pasar todo el procedimiento administrativo para cuando lleguen los recursos en ese año, en enero, febrero,
pues empezar a ejecutar la obra. Y eso es lo que ha faltado, y al final es una falta de gestión política, es lo que está pasando con el tema de las infraestructuras. O sea, encima que ya de por sí le has dedicado poco dinero a las inversiones, gastas un 40%. Eso no tiene, o sea, por mucho que me lo intenten explicar, la misma burocracia tenía yo cuando era consejero de infraestructura, la misma que ellos. De hecho, ahora se están haciendo muchas obras por el procedimiento de emergencia, que se salta todo este procedimiento, oye, porque son obras del volcán y hay que hacerlas, pero en lo que es el día a día ordinario, vemos muchas carreteras con falta de mejoras en seguridad vial y demás, y no sabemos absolutamente nada, ni además, no es que no lo sepamos, sino que no se ve, y te lo dicen las empresas también, ha habido un parón en la obra, por ponerte un ejemplo, y eso se debe a una falta de gestión, ahí no hay, porque recursos hay. El Cabildo tiene los presupuestos más grandes que ha tenido en la historia. Recursos hay. Ahora, si el que gestiona los recursos no planifica y no se organiza, tú puedes tener muchos recursos, pero al final no salen las cosas. Sobre la política hidráulica, que ya se ha adelantado algo y además tú formas parte, si no me equivoco, del Consejo de Gobierno y de la Junta General del Consejo Insular de Aguas. Bueno, como todos sabemos, la Asociación Agua para La Palma acusa al Gobierno insular de priorizar obras que benefician al lobby del agua, porque dice que priorizan la compra de pozos y la desalación frente a otras medidas como pueda ser los tranques en las galerías, reperforar el túnel del trasvase y la reparación de pérdidas, como vienen diciendo en los últimos años. Mi pregunta es, ¿cuál es la posición del Partido Socialista sobre esto? ¿Comparte algunos o todos los planteamientos de la asociación o no? Bueno, puedo compartir algunos planteamientos de la asociación. Yo creo que lo del túnel de trasvase fue suficientemente debatido. También es verdad que nosotros tenemos que tener claro que tenemos unos técnicos dentro de la administración y que si un técnico se puede hablar, se pueden pedir informes externos, se puede hablar con los mejores profesionales de la materia que tengamos fuera del Cabildo, pero al final tú tienes que regirte también porque son los que te van a firmar. Entonces, hay técnicos también en la administración muy buenos, muy competentes y que saben también de agua y saben de... Yo estoy con que hay que seguir poniendo recursos en el sistema, pues tenemos pozos que no hemos terminado de recuperar. De hecho, el pozo de Iscagua en Punta Gorda, que era una infraestructura de las más importantes, no le han puesto recursos este año para seguirlo perforando y alumbrar agua subterránea, pero después donde más... lo que más me cabrea a mí es que llevamos un año desde el PSOE, si no un año, casi un año, pidiendo continuamente en el Consejo Insular de Agua que se haga un plan con los ayuntamientos, igual que se hizo el PIDEL para hacer obras en todos los ayuntamientos, le hemos pedido al Consejo que se haga un plan, que se estudien las pérdidas de agua que tienen los ayuntamientos en sus redes municipales, que son muchas, en algunos casos llega al 50% de pérdidas de agua. Tenemos que tener en cuenta que el 70% del agua pública, la pública, se va a las redes de abastecimiento de los ayuntamientos. Entonces estamos hablando del 70% del agua pública. Si nosotros no atacamos ahí y trabajamos conjuntamente con los ayuntamientos para intentar hacer un plan con ellos que diga, oye, yo le voy a dar X recursos, pero les voy a obligar a que se lo tengan que gastar en mejorar las redes para evitar pérdidas. Yo creo que la política hidráulica, independientemente de que tengamos que poner los horizontes más largos, porque el clima es el que es, las lluvias cada vez son menos y el agua la necesitamos, pero lo que no podemos llevar es todo al saco de la desalación y todo al saco a ese saco y después no atender lo del día a día. Y llevamos pidiendo, ahora mismo llevan 6 meses para contratar un estudio de cuáles son las pérdidas en los municipios. O sea, es que no hay voluntad, no hay voluntad de intentar solucionar estas determinadas cuestiones. El tema del túnel de trasvase es un tema muy delicado. Es verdad que hay muchas voces por ahí que hablan, unos que hay que perforarlo, otros que... Bueno, el túnel de trasvase es la fuente de agua más importante que tenemos, de agua subterránea, que tenemos en la isla y tiene que mantener un equilibrio, ¿no? Esto no puede ser abrir el grifo a tope y ya se verá lo que pasa después. Entonces, bueno, ahí hay determinados estudios por parte del Consejo que recomiendan, bueno, que no se perfore, no se siga perforando completamente, ahora se está trabajando en algunos tranques, que no se perfore completamente ese túnel. Pero ya te digo, la política hidráulica
tiene que ir de muchas aristas, no es una arista sola, ni es que ahora no tenemos agua y nos tenemos que ir directamente a la desalación única y exclusivamente. Tenemos que seguir, yo creo que tenemos que seguir mejorando lo que tenemos. El canal que va al sur sigue teniendo muchas pérdidas. No se le ha puesto ni un euro en los presupuestos de 2025 para seguir entubando el canal o seguir impermeabilizando el canal. Esas pequeñas acciones en las que intentamos que el agua no se pierda, pues oye, nos permitirán después que esos recursos puedan llegar y no nos veamos tan apurados en verano, que a veces tenemos que desviar agua de un sitio para otro. Fuencaliente lo vivió hace un par de años, un par de veranos, que hubo que sacar agua urgente de Las Breñas para mandarla a Fuencaliente y dejar unos días a Las Breñas sin agua para que Fuencaliente pudiera tener. Hay que trabajar en muchas, y yo no digo que en un futuro, porque además tenemos un poco también que mirarnos, prácticamente todas las islas de Canarias pues han tenido que optar por desalación, pero para hacer desalación yo creo que hay que hacer un estudio profundo, no decir, me apeteció ponerla aquí, la pongo aquí. No, habrá que hacer un estudio en la isla de qué zonas de la isla pueden necesitar un aporte de agua para la agricultura o para lo que sea extraordinaria. Pero de nada nos vale apostar todo a este tipo de acciones si no trabajamos si no mejoramos lo que tenemos. Es como las carreteras, ¿no? De nada te vale seguir haciendo carreteras nuevas si tú realmente no mantienes lo que tienes a día de hoy. Y es la postura que hemos mantenido en los distintos consejos insulares de agua desde el Partido Socialista, sobre todo en el Cabildo, ¿no? ¿Cómo valoras el hecho de que el alcalde de Barlovento, Jacob Kadri, haya dicho públicamente que hay que instalar desaladoras en la isla? Y de hecho él ha solicitado, todavía tendremos que ver si sale adelante, una desaladora en la costa de Barlovento, el municipio con mayor pluviometría de la isla. No sé qué opinas sobre esta cuestión. Es lo que te comentaba, a ver, no podemos estar lanzando mensajes primero alarmistas, a veces pueden parecer alarmistas, ¿no? El tema de la desalación, que es un tema que tiene un recorrido enorme, que se lleva implantando en todo el mundo durante muchísimos años, que hay maneras de hacer desalación de una forma utilizando recursos de energías renovables y demás. Yo no sé el sentido que puede poner una desaladora en la costa no lo sé, no tengo esos estudios, no sé, en un sitio donde pues estamos hablando del norte de la isla. Sí sé, por ejemplo, que el noroeste necesita agua, pero es otro clima completamente distinto. Pero es lo que yo digo, o sea, cuando se hace una planificación del tema del agua, tenemos que hacer estudios de qué zonas hacen falta de verdad, dónde hay que colocar. No puede ser que el alcalde de Fuencaliente saque de una gaveta un proyecto de una desaladora de hace 10 años que va en la costa de Fuencaliente y diga, esto hay que hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor ya no toca en la costa de Fuencaliente. No puede ser que cualquiera llegue y diga, pues aquí, porque yo quiero tener agua y quiero asegurarme el agua, tengo que poner una desaladora. Y yo creo que este tema de las desaladoras, y se lo he dicho al Consejo Insular de Agua, yo creo que hay que hacer un buen estudio de la isla y definir dónde se puedan necesitar desaladoras. Yo no digo que no hagan falta ni mucho menos desaladoras en la isla de La Palma para cubrir la demanda de agua, porque si lo dijera, estaría engañando a la población. Ahora, lo que no puede ser esto es a lo loco. A mí se me ocurre que quiero una desaladora aquí, pido que me haga una desaladora. Mañana se le ocurre a otro alcalde que quiere una desaladora en otro sitio, otra desaladora. No esto hay que hacerlo porque al final son infraestructuras caras, hay que mantenerlas y lo que no vale es, como se dice, botar el dinero público y que después nos demos cuenta que no hace falta esa demanda tan grande que pedimos. Yo sinceramente no había oído ni siquiera lo del alcalde de Barlovento. No sé qué estudio tendrá o qué propuesta habrá hecho él para comentar ese tema, intentaré informarme, pero ya te digo, el tema de las desaladoras hay que debatirlo con profundidad y hay que estudiarlo muy bien. No es un capricho de nadie, ni tiene que ser un capricho de ningún alcalde ni demás. Tiene que liderarlo el Consejo Insular de Agua con los ayuntamientos, pero con un estudio serio y riguroso de cuáles son las necesidades reales y cuántas, si fueran varias, desaladoras hay que poner en la isla de La Palma. Eso yo creo que es lo principal y lo que está fallando en estos momentos.
Esos estudios que evidentemente dices que habría que hacer antes de instalar una desaladora o realmente de hacer cualquier inversión en materia hidráulica, y has hablado de la compra de pozos, y es que justo hace no mucho se hizo pública la pretensión del CIAP de comprar los pozos La Herradura 1 y La Herradura 2 en los sauces. La asociación ha denunciado que no se han hecho estudios de cantidad y calidad de agua que se podría sacar, pero más allá de eso, a mí hay una cosa que me llama la atención, no sé si habrás tenido acceso al expediente administrativo, pero lo que destaca es cómo es posible que desde el CIAP un técnico valore los pozos por una cifra superior de lo que la comunidad de regantes que lo vendía dijo que quería por esos pozos. Bueno, ese expediente precisamente de esa compra se paró porque faltaba el informe de intervención. A mí también me llamó la atención de que no hubiera un estudio de cómo está la calidad del agua en estos momentos de esos pozos, y se paró el expediente. Es verdad, cuando uno va a adquirir la legislatura parada, se pusieron en funcionamiento pozos que se han demostrado que han funcionado, pero es verdad que hay un estudio detrás del agua que podía generar esos pozos. Ahora mismo se trajo un expediente al Consejo que se tuvo que parar porque el expediente no estaba completo. Veremos a ver. Oye, que los pozos se estudian, lo de la valoración, pues habrá que hacer una revaloración de todo esto porque los datos no eran los mismos datos que se plantearon en su momento. Pues estos pozos ya se tantearon en su momento de comprarlos hace unos años. Y lo que habrá que hacer es tener un expediente completo. Yo hasta que no tenga un expediente completo no me voy a pronunciar en votar a favor de unos pozos que no sé si lo que vamos a invertir dinero allí después que no sirvan para nada. Por eso se paralizó. Además se paralizó en Junta de Gobierno, no llegó ni siquiera a la Junta General. Bueno, estamos esperando ahora a que traigan el expediente completo, ver el expediente y en función de lo que haya en ese expediente pues tomaremos una decisión o no. Pero en ese momento quedó parado el expediente porque se advirtió. Oye, ¿dónde está el informe de intervención? ¿Dónde están los estudios del agua de esos pozos? Y una vez tengamos todo eso y veamos, pues ya veremos qué decisión se toma, pero a lo loco no, porque ya nos acusaban a nosotros la legislatura pasada que si estábamos comprando pozos que no estaban inscritos en el registro. Entonces no están inscritos tampoco. Es el doble discurso de Coalición Canaria de que cuando está en la oposición todo hay que hacerlo urgente y todo lo que se hace está mal, y después cuando llegan al gobierno hacen precisamente lo que criticaron, lo hacen. Entonces, yo creo que la gente también capta esas cuestiones, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que pasa con ese expediente, y de momento no hay ninguna convocatoria de consejo próxima, no sé cuándo se va a traer el expediente, pero sí yo me he reunido con algunas personas que son miembros de comunidades propietarias del norte, del noroeste de la isla, y que algunas de ellos me dicen que creen que los pozos no están en las mejores condiciones posibles para dar el agua de calidad que necesita la isla. Cambiando de asunto, aunque muy relacionado, pasamos a la agricultura y concretamente has hablado de la reconstrucción agrícola. 3 años después del volcán, según ha comentado en un artículo el exdirector general de Agricultura, Javier Gutiérrez Traño, solo el 5% de los terrenos afectados se han podido reconstruir. ¿Cómo valoras las medidas legislativas y económicas, tanto desde el Cabildo como desde el Gobierno de Canarias, en la reconstrucción agrícola, viendo el panorama 3 años después? Muy mal. Si hay un sector ahora mismo en la reconstrucción del Valle de Aridane que está pasando una situación alarmante, es el sector agrícola. Lo dijimos con los decretos. Es verdad que la legislatura pasada no pudimos culminar el decreto agrícola, pero no lo pudimos culminar porque lo estábamos negociando. Cuando dicen, no éramos transparentes. O sea, todas las reuniones del mundo se negoció con los agricultores, se aportaron un montón de medidas. En ese decreto la administración pública era la que conjuntamente con el agricultor colaboraba con esas bolsas de suelo, con abrir las vías, con poner las infraestructuras para regar. Ahora es, yo te doy el dinero y búscate la vida. Es el decreto que se aprobó por parte de este gobierno. Yo me he reunido con agricultores de Tazacorte, con algunos agricultores de los llanos, sobre todo con pequeños agricultores. La situación de recuperación del plátano, que es la mayor superficie afectada en el Valle de Aridane, está fatal. Yo no sé si es un 5%, no sé cuánto se está recuperando. Yo lo que sí te digo es que la pérdida de renta, que es lo más básico, que es lo que
deja de percibir el agricultor por tener la explotación de la finca, es como si fuera un sueldo. Tú trabajas y percibes un sueldo. Pues al final es la pérdida que tiene el agricultor por no poder explotar la finca. La pérdida de renta del año 22-23, que siempre se paga después del mes de agosto del 23, porque es cuando terminan los años agrícolas en el plátano. La del 22, estoy hablando de la del 22-23, que se tiene que pagar después de agosto del 23, se pagó mal. Y ahora, la parte que se pagó mal, el resto que falta lo va a hacer el Cabildo, va a asumir el Cabildo, una competencia en la que nunca ha trabajado y que posiblemente enrede más esos pagos. Perfecto. Pero es que era del 23-24, que se tenía que haber pagado después de agosto del 24, los agricultores no saben absolutamente nada. Los agricultores llevan 2 años sin percibir algunos la pérdida de renta. ¿Cómo sobreviven? Las fincas recuperadas. Con los PDR se adelantó un 80% del dinero a los agricultores para la recuperación de la finca y cuando la finca estuviera recuperada te ponían el 20% restante. Hay agricultores que llevan 9 y 10 meses con la finca recuperada que están con préstamos bancarios para cubrir ese 20% hasta que la administración regional les pague el dinero. No se sabe nada del PDR. El POSEI se congeló en su momento por parte del gobierno, que eso hay que negociarlo con Europa, se congeló en su momento porque claro, el POSEI te pone unos mínimos del 75% de producción, pues tú no produces, no puedes llegar. Pues ahora nos vemos con la incertidumbre de que si no se negocia una congelación del POSEI, pues va a haber muchos agricultores que están empezando a sembrar, otros que están empezando a recuperar, que no van a llegar a ese 75%, por lo tanto urge que se congele no sé cuántos años, otros 2 años más, 3 años más, el POSEI. Nada se sabe. El tema de la especulación con la tierra. Una fanega de plátano al precio que está la tierra en La Palma cuesta casi 120.000 euros en tierra. Los precios se han triplicado. El Cabildo dijo que tenía un par de infraestructuras, como es la Balsa del Paso, que ya se está empezando, otras infraestructuras hidráulicas donde iba a tener que hacer infraestructuras y iba a ver si podía aportar tierra para que el precio del mercado, tampoco se sabe absolutamente nada de esa ayuda a los agricultores. El pago de la limpieza de ceniza, desastre también, de cuando se limpiaron las cenizas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues sí, lo mejor es que los han hecho los ayuntamientos, que es dar licencia para volver a abrir fincas. Y después lo gracioso es que tampoco hay una coordinación entre el gobierno de Canarias y los ayuntamientos, porque lo lógico es que tú le entregues una ayuda para recuperar la finca a alguien que ya tenga una licencia. De nada me vale que tú me entregues a mí una ayuda si yo no tengo licencia ni tengo acceso a mi parcela. Pues esto es a lo loco, o sea, voy entregando a lo loco ayuda y claro, después yo me quedo con esa ayuda, a lo mejor alguien que ya la puede recuperar no tiene la ayuda, mientras que otro que la tiene a 100 metros en el interior de la colada todavía no la puede recuperar porque no tiene el camino y las instalaciones hechas. Esto no puede pasar y es lo que está pasando y es la realidad y es lo que te transmiten los agricultores. Entonces ahora mismo la recuperación del valle, que además tiene que ser una recuperación económica y que el plátano en el valle es uno de los, bueno, es el motor, el pilar más importante de la economía del valle, pues está en la situación que está, con una incertidumbre terrible. Esta crisis que vive el sector platanero, ya más allá de la reconstrucción, muchos agricultores llevan tiempo que ni siquiera alcanzan a cubrir costes de producción. Claro, si esta situación se perpetúa, sería interesante replantearse quizá la diversificación del cultivo. ¿Crees que el plátano va a seguir siendo rentable viendo la situación actual en un futuro? Hombre, el cultivo del plátano, independientemente pues bueno, que es un cultivo que está amparado y que recibe unas ayudas europeas, es verdad que el cultivo del plátano sufre unos picos en los precios bastante cambiantes, ¿no? Pero bueno, es verdad que se pica mucho plátano muchas veces, en muchos determinados momentos. Ahora se está intentando sacar un decreto por parte del gobierno de Canarias para el tema de la limitación de kilos a 65.000 kilos, que por cierto nos han transmitido algunos pequeños agricultores que no están de acuerdo porque les va a afectar directamente sobre todo al pequeño agricultor. Por eso cuando se toman medidas hay que analizar bien a quién van dirigidas esas medidas, porque a veces por tomar una medida genérica nos dejamos por detrás a los pequeños, que son los más que sufren al final porque con su pequeña finca mantienen a su familia.
Pero bueno, es verdad que el sector del platanero es un sector complejo en el sentido de que bueno, pues al final los precios en determinadas épocas son bajísimos, que no cubren. Tenemos ahí a la banana que cada vez que puede pues nos hace una competencia terrible en este mercado y hay que intentar limitarlo lo máximo posible. Y bueno, lo único que podemos hacer, yo creo que el sector platanero, sobre todo en el valle, ¿no?, y en el norte también, los sauces y demás, va a seguir siendo el principal sector agrícola. O sea, yo no veo a corto plazo que esto se pueda... Es verdad que el aguacate está en auge también, se ha puesto un poco en auge, pero es verdad que el plátano pues seguirá siendo un sector importante en la isla. Que dar con la clave y con la situación y buscar la forma en la que podamos ayudar al sector es muy difícil en un sector que varía tanto, ¿no? Pero bueno, al final la administración yo creo que lo que tiene es que establecer mecanismos de ayuda, de control, de apoyar al agricultor en este caso. Te voy a poner un ejemplo, o sea, incluso para la recuperación han sacado unas ayudas al Cabildo que solo te permiten, no son ayudas directas a los que han perdido la finca, sino ayudas en inversión. ¿Para qué quiero yo una ayuda en inversión? Supongamos que es comprar un motor para regar, ¿no? ¿Para qué quiero yo una ayuda a la inversión si la finca la tengo enterrada? Ayúdame en otra cosa. Cuando se toman medidas hay que tener en cuenta muchos factores y es verdad que el sector del plátano es un sector complejo, es un mercado importantísimo y yo creo que no va a variar. No va a variar en el sentido que La Palma seguirá siendo una isla eminentemente platanera. De hecho, después te fijas que cuando se vende una fanegada de plátano cuesta un dineral, por algo será también, cuesta un dineral y bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es en las épocas de mayor flaqueza, pues estar ahí la administración para echar una mano, porque al final es un motor de economía importante y dependen muchas familias del plátano en la isla. Yo no veo yo creo que La Palma va a seguir siendo eminentemente platanera y no veo un cambio a corto plazo ni a medio plazo del tipo de cultivo en la isla, ¿no? Y ya para ir finalizando, como miembro de la oposición, quería preguntarte cómo es tu relación en el día a día del trabajo con el presidente del Cabildo, si es una persona, como se ha dicho alguna vez públicamente, que le molestan las críticas o crees que las encaja bien. Bueno, yo creo que las críticas pues molestan, ¿no? A veces. Lo que hay que saber es eso, como tú dices, no encajarlas, ¿no? Yo, mira, en política, y lo digo, y creo que te lo puede decir también el presidente, o otro miembro de otro partido. Yo en política intento o trato de separar, como tiene que ser de una forma, la gresca política, en este caso, o el debate político del personal. Ha habido políticos en esta isla, no hacia mí, que han pasado a lo personal, con determinada. Yo eso no lo tolero. Ni lo hago, ni me gusta que lo haga. Yo intento tener siempre, y creo que la tengo, una buena relación. Buena relación quiero decir, que tengamos una relación en la calle, fuera del ámbito político buena, y creo que la tengo con prácticamente, no tengo ninguna persona, adversario político con la que puedo decir no me puedo sentar a hablar o no puedo llegar a un acuerdo. Es verdad que cuando estamos haciendo nuestro trabajo político, pues oye, las críticas duelen. Y las críticas, cuando las críticas van bien enfocadas y son realidades, duelen más todavía. Porque cuando tú sabes que te están haciendo una crítica, que a lo mejor tú entiendes que no es la realidad o es mentira, pues pasa más. Pero cuando te están haciendo una crítica, que sabes que te la están haciendo porque es un tema real que no estás llevando a cabo, pues claro que no encajas bien las críticas. Pero bueno, yo creo que eso un poco nos pasa a todos, ¿no? Pero sí es verdad que yo, la relación personal después además con los consejeros también, y no solo con el presidente, creo que es una relación cordial, normal, y es lo que debe haber en política, porque estamos generando una desafección en la política a niveles nacionales y demás, porque lo que se ve es un clima que sobrepasa la política. Vamos a temas personales, o sea, no se habla, o sea, es muy triste que en este país se están consiguiendo derechos y se están consolidando cosas importantísimas, históricas, y no se habla de eso. O
Solo se habla absolutamente de cosas negativas, de si la mujer de, si el amigo de, y eso es muy triste porque se da una imagen, sobre todo a la juventud, que no quiere saber absolutamente nada muchas veces de la política, pero no se habla de la reforma laboral, no se habla, o sí, habla el gobierno, pero al final la oposición y la ultraderecha intenta enturbiar todo esto de una forma de que si esto es bueno, esto se tapa. Y se habla lo mínimo posible y hablamos de los inmigrantes. Mira el debate que hemos puesto sobre la mesa sobre la inmigración. Mira cómo veíamos con buenos ojos, no digo el país, sino la ultraderecha, la derecha, echarle una mano a Ucrania cuando tenía un problema, y no, como vienen de África, es otra cosa distinta. Vamos a ver, eso es... independientemente de que podamos estar más a favor o menos en contra en cómo se han hecho las medidas y tal, pero es que estamos teniendo unos debates y estamos lanzando unos debates a la opinión pública terribles y se están calando esos debates y lo más grave, se están gobernando países importantes de este mundo por gente que yo lo diría aquí, que no están en sus cabales, por gente que al final nos vamos a hacer daño todos. Estamos en una situación compleja y lo que oímos es la crítica, los burlos, la desinformación, que una persona pueda decir públicamente es que aquella persona le di yo X dinero o estaba en tal sitio sin aportar absolutamente ninguna prueba de nada. Pero ¿a dónde hemos llegado? Yo creo que nos hemos pasado no, porque aquí en La Palma creo que no, en las islas no llegamos a esos extremos, pero nos estamos pasando y eso le va a pasar factura a la política en general, porque la gente está cada vez más reacia a todo lo que tiene que ver con los temas políticos y es lo que es muy triste. Que con la menor inflación de Europa, ahora mismo, pero no porque lo dice el PSOE, porque lo dice Europa, que con una reforma de la ley, de la reforma laboral, que con una subida del salario mínimo, que con una subida de las pensiones, pues no se hable de eso. Si no estemos en la crítica continua, como digo yo, en la locura absoluta, en poner sobre la mesa cosas que no le interesan a la población, que no van a mejorar este país, pero bueno, es lo que tenemos y es triste, pero ahora mismo es la oposición que tenemos en este país y me preocupa mucho la imagen que le estamos dando a la gente. Porque es una imagen distorsionada, completamente distorsionada y los radicalismos son malos, bien para un lado, bien para otro, todos son malos, pero señores, yo lo que pido muchas veces es, oye, vamos a serenarnos un poco, hay que criticar lo que hay que criticar, pero esto no vale que estemos todo el día en la prensa continuamente con temas que no vienen a nada y que no aportan nada a este país, más allá que generar una confusión terrible. En Diario Palmero hemos solicitado una entrevista con Sergio Rodríguez para hablar de su trabajo en el Cabildo. Aún estamos esperando la respuesta. ¿Cuál sería tu pregunta estrella para el presidente? Pues mi pregunta estrella para el presidente, más que una pregunta, sería una exigencia hacia el presidente, y es que se pongan a planificar, a trabajar coordinadamente, que se dejen de la crispación y de culpar siempre al de arriba, que también tenemos culpa los que estamos aquí o los que están aquí y los que están gobernando en Canarias, que cumpla con las promesas electorales que le vendió en su momento a la ciudadanía y que invierta por esta isla, que mejore esta isla necesita muchas cuestiones. Yo lo que le pondría es que ya de una vez, ya llevamos 1 año y 9 meses, ya no podemos decir esto es culpa del de atrás o es que estamos llegando, que todavía no se han coordinado, son unos consejeros pues que muchos entran nuevos y tienes que adaptarte, eso con 1 año y 9 meses después ya no vale. Por lo tanto, yo lo que le pido es que marquen una línea fija, que se pongan a trabajar, que saquen asuntos importantes de La Palma, que inviertan en la isla de La Palma, que bastante lo necesita, y que se cumpla, y que se recupere el valle y se cumpla con todo lo que se dijo en la campaña electoral. Y que si se hace todo eso, tendrá una oposición continuamente votando a favor de lo que él necesite. Ahora, si lo que vamos aquí es a aprobar presupuestos de Sodepal por debajo de lo que después va a costar realmente los eventos que hace Sodepal, si aquí lo que vamos es a destinar recursos
que después no revierten directamente en la sociedad, pues tendrá posiblemente al Partido Socialista en ese caso en contra de muchas de las cuestiones que se plantean. Y que se planifique y que las modificaciones presupuestarias no son malas. Ahora lo que no se puede es aprobar un presupuesto en enero y en 15 días después estar haciendo una modificación presupuestaria, porque eso demuestra una falta de planificación absoluta dentro de los presupuestos. Pues bueno, son muchas cosas las que te trasladé, pero yo lo que le pido es que La Palma necesita cambiar el rumbo ahora mismo y faltan 2 años para las elecciones. Y La Palma no puede esperar 2 años más a que venga, ojalá sea así, y vamos a trabajar por eso, que venga un cambio de gobierno en el Cabildo. O sea, La Palma necesita resultados urgentes y de momento algunos se están dando, pero faltan muchos de ellos que tienen que ponerse y visibilizarse, porque como digo yo, lo que no se ve al final no existe. Por mucho que lo contemos y lo anunciemos, si no lo vemos que se cumple, no existe. Pues muchas gracias por tu tiempo, Borja, y desde Diario Palmero te deseamos el mayor de los éxitos en tu nuevo cargo como secretario general del PSOE. Muchísimas gracias por la entrevista y saben que bueno, lo que necesiten, pues aquí estamos. Gracias. Gracias.